Yo necesito ir más allá, no quedarme con lo establecido, no quedarme con lo que debería ser, ¿no? Estar en una constante alteración de las cosas con las que trabajo, ¿no? El mirar un poco más allá, ¿no? El mirar más allá siempre a mí me ha parecido como algo fundamental. Mi nombre es José Fidel García, Fidel García. Eh, Soy artista plástico, radicado en La Habana, pero durante aproximadamente 20 años he estado desarrollando mi obra no solamente en La Habana, sino en diferentes contextos a nivel global. Contextos que van desde Asia, Europa, Europa del Norte, sobre todo. Yo provengo de una zona que se llama Micro 10, en el este de La Habana, en la periferia de La Habana. Esto significa que es lo que se llamó durante mucho tiempo ciudades satélites, ciudades que estaban destinadas para los trabajadores. ¿Sabes? No es el centro, no es un lugar de las highlights o de digamos que las personas que tienen eh, mejor nivel de vida, ¿no? Son trabajadores. Y como tal, vivir en este contexto rodeado de trabajadores me permitió, o me ha permitido porque continúo viviendo ahí, eh, estar en contacto con múltiples sectores de la sociedad a modo muy real de lo que sucede dentro de Cuba. Y eso por un lado. Al mismo tiempo, muchos de los amigos con los que crecí terminaron estudiando carreras de ingeniería, que es algo muy favorable sobre Cuba. En Cuba tenemos grandes dificultades a nivel tecnológico, pero sí tenemos, digamos que recursos humanos, ¿no? O sea, o sea, cada año se gradúan muchas cantidades de ingenieros y o sea, yo crecí viendo estas tecnologías alrededor mío, ¿no? Sobre todo tecnologías que tenían que ver con telecomunicaciones. Y en algún momento de mi trayectoria como estudiante de arte, que comencé estudiando lo clásico que estudia todo el mundo, ¿sabes? Yo estudié escultura como tal, haciendo desde lo más tradicional hasta lo más experimental. Pero en algún punto yo entré en crisis con el propio arte, ¿no? Como a mediados de mi carrera como estudiante, ¿no? Digamos que a finales de nivel medio. Y básicamente se debió a que para mí el arte está como estancado a nivel cíclico. Funciona como una repetición de lo mismo. Básicamente porque los recursos son exactamente los mismos, ¿sabes? Por más que tú quieras experimentar con los mismos soportes, con los mismos, o sea, con las mismas estructuras también que rodean al arte, básicamente estancas al propio arte. Y en ese punto fue que yo empecé a experimentar con diferentes recursos que venían de determinadas zonas de la ciencia, sobre todo, como te decía, de las telecomunicaciones, diferentes medios como las redes telefónicas, sistemas de programación en telecomunicación, de codificación, por ejemplo, estructuras de sistemas de transmisiones de radio en diferentes categorías, y cada una las exploté una a una buscando recursos nuevos porque cada una me permitía como explorar múltiples funciones dentro del propio recurso, ¿no? Y esto es fundamental porque cuando uno incorpora un nuevo recurso al contexto de arte, altera los propios recursos que ya están establecidos en el contexto, ¿no? Con esto me refiero a, por ejemplo, cuando uno hace una obra, por ejemplo, con un virus informático, como te comentaba, la obra deja de ser única, ¿sabes? La obra, ¿sabes? Si hablamos de originalidad, ¿cuál es el archivo? ¿Sabes? ¿Cuál es la obra en sí misma? Cuando la obra está propagada por el mundo entero en miles de servidores y en miles de computadoras. La propia propagación de la obra pasa a otra dimensión. O sea, ¿quién recibe la obra? ¿Quién es el público de contexto arte que realmente va a recibir la obra? Y si es realmente importante el contexto arte o no para cumplir la función de la obra en sí misma. Y como esos cientos de partes del mundo, o sea, de lo establecido o lo supuestamente establecido en el contexto arte, son alteradas, ¿no? Y para mí es un factor fundamental el ir más allá. ¿Sabes? El estar en una constante alteración de las cosas con las que trabajo, ¿no? Eso es como un patrón en mí, ¿sabes? Yo necesito ir más allá, no quedarme con lo establecido, no quedarme con lo que debería ser, ¿no? El mirar un poco más allá, ¿no? El mirar más allá siempre a mí me ha parecido como algo fundamental.
Todo comenzó con una investigación sobre la territorialidad, sobre entender un fenómeno que ocurría en Micro 10 en aquel entonces y ahora mismo es mucho más fuerte, que era la sobrepoblación que existía en esta zona. Básicamente porque el territorio en este lugar está rodeado por unidades militares y al mismo tiempo, al ser un prototipo de las ciudades satélites que se concibieron en Rusia, son edificaciones con un básico nivel de infraestructura, pero funcional para lo que se concibió, para los grupos de personas, los grupos familiares que vivían en este contexto. A diferencia de lo que se concibió, este territorio comenzó a tener sobrepoblación. Significa que múltiples personas, por ejemplo, cada vez que ocurría un fenómeno en La Habana de determinado tipo, terminaban mudándose hacia este territorio. Al mismo tiempo es una de las zonas más económicas en La Habana y todo el mundo, ¿sabes?, suele comprar ahí antes de comprar en lugares que son más caros. Entonces, la realidad es que se empezaron a expandir internamente, a la vez mayor cantidad de personas, pero la infraestructura es la misma, se empezaron a expandir como a expandir el territorio, básicamente, mediante construcciones ilegales, expansiones de los propios apartamentos, expansiones que pueden ser muy locas a nivel arquitectónico porque estamos hablando de alteraciones a nivel arquitectónico, ¿sabes?, sin tener conocimiento de arquitectura. Entonces, este fenómeno a mí siempre me ha parecido muy interesante, sobre todo al principio de mi carrera. Y hice múltiples obras con él, específicamente este proyecto del cual te estoy hablando, que lo que comenzó básicamente con tratar de obtener un registro en sonido del espacio mínimo habitable que te daban para vivir. En aquel tiempo lo que hice fue que básicamente traté de obtener un registro en sonido a través de una fórmula matemática, que lo que hace es dividir el espacio en 3 dimensiones, y con una fórmula básica de velocidad por tiempo igual a distancia, al final obtengo 3 registros en sonido del espacio, ¿no? Esa información fue trasladada hacia la galería. Y en la galería la obra estaba concebida de una manera que había un cultivo de lombrices con más de 2000 lombrices, las cuales, por una serie de experimentos que habíamos realizado anteriormente, habíamos obtenido que se podían como controlar su biorritmo a través de pequeñas alteraciones energéticas dentro del propio lombricultivo. Y bueno, básicamente lo que hicimos fue generar como una especie de campo electromagnético dentro del cultivo lombriz que pudiéramos controlarle de pequeñas descargas eléctricas de 8 volts. Y ahí donde está el punto, que todo se controlaba a través de un circuito, todo muy analógico, que era la tecnología que teníamos en aquel momento. Y entonces la idea tenía que ver con esto, ¿no?, con generar a partir del espacio mínimo habitable territorio físico nuevo que no existía, ¿no? Esta obra comenzó en La Habana en 2003, 2004, o sea, entre 2003 y 2004, y posteriormente también se presentó en el 2008 en la Bienal de Gwangju, con Oku y Tania Bruer y otros artistas. Y básicamente era el mismo principio a nivel físico, solamente que cambiaba a nivel de estructural, a nivel de analizar la relación entre las dos Coreas, ¿no?, la Corea del Norte y la Corea del Sur, con la idea de generar un tercer territorio que no existía a través de conflictos geopolíticos. El presidente del órgano supremo del poder del Estado. Básicamente la idea era como repetir un día de información ideológica en una zona de silencio, que es lo que es Death Valley. O sea, Death Valley es una zona de silencio por las condiciones geográficas que tiene, o sea, está metida entre las montañas rocallosas y como tal también está por debajo del nivel del mar, y entonces en ese lugar no funciona absolutamente ninguna tecnología, o sea, ningún sistema de comunicación, teléfono, televisión, radio, lo que sea, no funciona. Entonces era como el sitio perfecto para instalar la obra. Y es una obra que, esto ocurrió en el 2013, es una obra que está concebida para hablar sobre la realidad cíclica en Cuba, ¿sabes? La idea esta de cómo los medios, los más medias, te generan una idea de realidad en avance, en progreso, cuando en realidad se vive como en una estática, en el que año tras año suceden el mismo tipo de fenómenos. Entonces un poco de eso al lado de la obra, ¿no? La obra cogía
un programa muy importante de radio que hay en Cuba que se llama Radio Rebelde, fundado a principios de la revolución por Fidel Castro. Y lo que hace es utilizar 48 programas de esta radioemisora, que dura 30 minutos y está editado en un solo sonido de 24 horas, la cual es repetida día tras día como una realidad estática en este contexto, ¿no? Dentro de Cuba, durante años, durante décadas ya, este es un fenómeno, el tema de la corrupción es un fenómeno que no ha parado, de por sí cada día se complejiza un poco más. Y en cuanto al proyecto como tal, la obra buscaba interesarse un poco en el origen de por qué nosotros funcionamos en Cuba de esa manera, ¿no? Y me tuve que remontar al principio de la Unión Soviética, o sea, la idea de la colectivización, que básicamente era cómo se creó esta idea del hombre que tenía que responder a los intereses del Estado socialista. Si no respondía por X razones, terminaban estas granjas de colectivización en las cuales en teoría se iba a reformar y en las cuales de cierta manera, mediante el trabajo, iba a surgir un hombre nuevo con el carácter socialista. Pero ¿qué sucedió? Que cuando comenzó la revolución, muchos de estos pensamientos socialistas soviéticos se incorporaron en la realidad cubana a través de las organizaciones de masa. Nosotros tenemos organizaciones de masa de todo. Desde los niños tienen organizaciones de masa, las mujeres, los jóvenes, los ciudadanos por barrios, ¿sabes? Que se llaman CDR. A nivel más gubernamental también existe. Y entonces ahí viene el punto de que yo trataba de entender cómo funciona realmente la corrupción en Cuba y llegué a la conclusión de que la corrupción en Cuba funciona de la misma manera que funcionan estos sistemas colectivizados, ¿sabes? Una corrupción colectivizada, de manera que a diferencia de otros contextos en el que un individuo le roba todo a un grupo de personas, en Cuba todo el mundo le roba a todo el mundo, ¿sabes? Después que yo hice una investigación súper ardua de cómo funcionaba la corrupción, llegué a la conclusión esta, ¿no? Y es que en cada lugar, en cada contexto, en cada institución, siempre hay como una estructura de poder que va desde el director hasta el de seguridad, por ejemplo, y cada uno coge una tajada, cada uno coge una parte del beneficio que le roba a la propia institución. Entonces, esto va con datos reales, ¿sabes? Es un mapping de la realidad en Cuba corrupta, porque esa es la idea, ¿no? Mapear la corrupción. Mi realidad, ¿sabes? Mi manera de construir mis obras, o sea, mi forma de construir las obras, es que siempre parto del contexto donde vivo. O sea, eso me permite analizar fríamente y de manera cruda mi realidad. Por ejemplo, ahora me encuentro en Italia haciendo una nueva investigación, que no es mi realidad. Pero al mismo tiempo para mí es fundamental deconstruir la realidad donde estoy. ¿Sabes? No hago nada hablando del fenómeno cubano en Italia. No tiene sentido, ¿sabes? Para mí es mucho más interesante como artista entender la realidad donde me encuentro en este momento para utilizarla en mi obra, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, la investigación que estoy haciendo sobre la histeria colectiva comenzó después de la pandemia y la nueva crisis, el nuevo nivel de crisis que tenemos en Cuba, cómo realmente solamente para obtener alimentos se forman unas histerias gigantescas a nivel masivo. Y yo he sido parte de esas histerias, ¿sabes? Yo he estado dentro de esas histerias. Y las estoy grabando en sonido, llevo 3 años grabando en sonido todo este comportamiento, ¿no? Y me parece muy semejante el comportamiento napolitano, por ejemplo, con el fútbol, que es lo que he hecho, que he estado grabando también aquí en Nápoles, ¿no? Porque se siente, ¿sabes? Es una manera latina, es una manera muy latina de entender determinado comportamiento, ¿no? Y ese es el tipo de comportamiento que me interesa, ¿no? Cómo determinada evento o suceso a nivel social puede activar toda una histeria colectiva, y me encuentro tratando de reobtener la mayor cantidad de sonidos posible para en algún momento hacer una obra con esto, ¿no? Aquí con la Fundación.